justamente Pablo se dedica a contestar preguntas que previamente los de la iglesia de Corinto le habían hecho a Pablo sobre determinados temas. Y vimos la semana pasada acerca de lo ofrecido a los ídolos y acerca de la comida que se podía o no comer de acuerdo a la inquietud que ellos tenían. Y hay momentos en que pasajes de las Escrituras de Dios de pronto puede que no sean aplicados a nuestro tiempo, porque hoy por hoy, digamos, no tenemos un problema con qué vamos a comer, salvo por la cuestión económica que vive en nuestro país, pero no tenemos un tema de conciencia de decir, bueno, esto sí o esto no. Pero entonces tenemos que encontrar cuál es el propósito en cada palabra para aplicarlo a nuestros días, a nuestro tiempo. Y veíamos de que en el caso del capítulo 8 el objetivo central era no ser piedra de tropiezo para otro hermano. Por eso si otro hermano ve que vos haces algo y de pronto para ese hermano que es nuevo en la fe, que es un hermano débil, dice la palabra de Dios, porque le faltan los conocimientos, le causás un tropiezo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, la enseñanza de ese capítulo 8 era que cuidado con lo que hacemos. Nuestro comportamiento, quizás para nosotros no está mal, pero para otros quizás puede que sí. Y un ídolo es todo aquello que ocupe en nuestra vida el primer lugar. Una de las canciones que cantábamos decía que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y un ídolo puede ser de pronto las redes sociales, un deporte, algo, e incluso nuestro ministerio. Porque si nuestro ministerio está antes que nuestra comunión íntima con el Señor, le estamos dando lugar al ministerio antes que al Señor. Entonces, cuidado con esto, decía Pablo, que lo que vos estás haciendo no sea de tropiezo para otro hermano. Y acá es como en el capítulo 9 va a abrir un paréntesis entre este tema de los sacrificados a los ídolos y después en el capítulo 10 va a hablar acerca de la amonestación contra la idolatría y él va a comenzar a explicar algo. Ahora, el tiempo que tenemos es corto porque queremos entregar a la escuela dominical en tiempo, ¿no? El tiempo es corto. Así que vamos a tratar de ir rápido, breve. Ahora, yo decía, si yo leo todo el capítulo 9, son 26 versículos, ustedes se van a cansar de mi voz. Entonces yo quería que nosotros por un momento, es hermoso cuando nos podemos introducir en la palabra de Dios. Es hermoso cuando podemos sumergirnos en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a estar en la orillita, nada más. Nos vamos a mojar los dedos de los pies, vamos a estar hasta allí nomás. Pero qué lindo que podemos tener versiones de la palabra de Dios en la cual escuchamos esa versión dramatizada. Entonces, en esta mañana si la tecnología nos ayuda, yo quiero que usted por un momento escuche el relato de 1 Corintios como si fuera de la boca de Pablo. Como si fuera Pablo el que nos está hablando. Y esta está en la Nueva Traducción Viviente, esta versión. Usted quizás la puede seguir en su Biblia o quizás puede cerrar sus ojos y escuchar como si fuera la voz de Pablo hablándonos. Andrea, bienvenida. Me gusta que estés, bienvenida. Y vamos a escuchar la voz de Pablo en este relato. Capítulo 9. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? No soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes
Señor y como lo hace Pedro? O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana? ¿O dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito.
WhatsApp de Pablo, hablándonos. Es lindo escuchar de esta manera dramatizada el pasaje. Y este pasaje, digamos, lo que Pablo va a decir y va a mostrar es su actitud como apóstol y el ejemplo que él da. Es como que en la primera parte de los versículos él tiene que defender su apostolado, diciendo: no soy yo apóstol. Y él basa, digamos, la autoridad de ser apóstol en aquel que lo llamó. Porque él puede decir claramente, como vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 22, que una de las condiciones que ponían para elegir al sucesor de Judas eran, diciendo: es necesario, verso 21, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era importante ese tema de la resurrección. Y por eso el apóstol allí en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, el verso 8, va a decir: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Él está hablando acerca de la resurrección de los muertos, y en el versículo 6 va a decir que apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí. La Nueva Traducción Viviente dice: por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. La palabra abortivo o la palabra aborto en realidad en nuestros tiempos es mal usado, porque aborto era nacer antes de tiempo, y hoy un aborto es morir fuera del tiempo. Yo fui abortado, es decir, yo nací a los 7 meses, no nací a los 9. O sea, nací en un tiempo que no era el tiempo normal. Y Pablo va a decir: al último de todos, como que es un sello de lo que era ser apóstol. Y él dice: al último de todos. Dejo, porque no nos va a dar el tiempo para considerar acerca de que, bueno, muchos de pronto hoy pueden tomar ese título, ¿no?, de ser apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice: y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, me escogió a mí. Él va a decir en cuanto a que como apóstol de Jesucristo también tiene ese derecho por el hecho del fruto, por el hecho de haber sido la iglesia de Corinto, la iglesia que él había formado. Entonces, ustedes son la prueba de que yo soy un apóstol de Jesucristo, sus frutos. Y luego va a empezar a hablar desde el versículo 3 más o menos hasta el versículo 11, 12, acerca de los derechos a los cuales podría tener como apóstol de Jesucristo de ser sostenido por la congregación, ¿no? Y pone varios ejemplos, que por el tiempo no vamos a entrar en todos, pero dice: yo tendría este derecho. ¿O acaso el Señor Jesús no dijo que el obrero es digno de su salario? Y hace referencia al Antiguo Testamento, en donde dice: ¿o acaso el buey que trilla se le va a poner un bozal? Bueno, ¿cuál era la imagen esa? Que cuando se hacía la cosecha y estaba el trigo allí, de pronto el buey comenzaba a caminar por sobre las espigas de trigo a fin de desprender el grano de la espiga. Y entonces dice: no es lógico que el buey le pongamos un bozal, y aquello que está dándonos, el trigo que nos está dando, que no pueda comer de él. Un hermano decía: esto no solamente fue escrito para los bueyes, porque los bueyes no saben leer, ¿no? Entonces fue escrito para nosotros. O esto lo decía el Señor de los bueyes solamente, y no lo decía de nosotros. O ¿quién tiene una quinta y no cosecha? Yo con Claudia tenemos apenas unos cajones allí con algunas verduras que hemos sembrado, y la verdad que es un placer
cosechar y comer de lo que hemos trabajado, digamos, hemos sembrado. Bueno, que ella ha trabajado, que ella ha sembrado, que ella ha regado, y yo como la ensalada. No es justo que hagamos esto. Ahora él dice, teniendo yo este derecho, a ninguno he querido ser carga, para que no tengan motivo, digamos, que decir, bueno, este cobra para predicar el Evangelio, dicho en otras palabras. Nosotros en nuestra congregación, todos aquellos que somos ancianos, que hemos sido pastores de la congregación, líderes, ninguno de nosotros cobra un salario, ninguno de nosotros recibe una ofrenda. Cada uno tiene su trabajo. Yo hace 45 años que trabajo en un banco, nos autosostenemos. Las ofrendas son para el mantenimiento y el desarrollo de la obra. Y aun cuando a veces hemos recibido un sobre puesto en la ofrenda dirigida para nuestra persona, eso se ha vuelto en ofrenda para misioneros. Ahora, ¿está mal que alguien que está ministrando reciba un salario? De ninguna manera que está mal, al contrario. Tendríamos que tener en gran estima aquellos que dedican todo su tiempo a la obra del Señor y que han dejado actividades para servir al Señor y ofrendar. Por eso la ofrenda para los misioneros. Recuerdo una vez que invitamos a un hermano a tomar una serie de reuniones y el hermano tuvo un inconveniente en el viaje de venir hasta Córdoba con un problema con el colectivo y tuvo que hacer tomar otro colectivo. Y llegó acá. Y en ese momento es como si hoy tuviera en el bolsillo solamente 20 pesos. ¿Qué hace usted con 20 pesos? Mire, si se lo da al que limpia los vidrios, lo mira mal. El hermano llegó con eso y no tenía más nada. ¿Cuántas veces en la obra del Señor, por nuestra escasez en la siembra, hay hermanos que están pasando necesidades? Y tienen que a veces descuidar la obra que están haciendo para ponerse a trabajar porque tienen que sustentar a la familia. Pablo dice, mi orgullo es poder predicarles las buenas nuevas, las buenas noticias, poder predicarle el Evangelio a ustedes sin cobrarle nada. Hay muchos que lamentablemente hoy viven del negocio del Evangelio. Viven de sacar ofrendas para aumentar sus arcas personales, para tener un buen pasar. Pero el apóstol está diciendo, bueno, aquel que recibe no está mal, pero yo me sostengo solo, tengo estas manos para trabajar, para contribuir a mi sustento. Vamos un poquito más rápido. Y hace la aclaración que, o sea, no lo está reclamando, o sea, no sea cosa que ustedes digan, bueno, les digo esto para que a partir de ahora comiencen a sostenerme. Pero si hay algo que nosotros podemos sacar de este pasaje fundamental, es lo que el apóstol dice en el versículo 16. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Cosa terrible sería para mí no predicar las buenas noticias. Y quizás este sea el ejemplo que tenemos que hoy tomar. ¡Ay de cada uno de nosotros si no predicamos el Evangelio! No todos los que estamos aquí, ni la mayoría de los creyentes, tienen don de evangelista. Pero cada uno de nosotros tiene una misión, la de ser testigos de lo que Cristo hizo en mí. Si no podemos ser testigos de lo que Cristo hizo en mí, tendríamos que poner en duda si realmente Cristo ha hecho algo en nosotros. Si no podemos contar a otros lo que Cristo hizo en nuestra vida, estamos fallando como testigos. Así que puede ser que el Señor no te llamó a ser un evangelista, pero sí el Señor nos ha mandado, no nos dio la opción, nos mandó a ser testigos. Quiere el Señor de que nosotros seamos testigos al punto de tal que podamos alcanzar un alma para Cristo. ¿Y sabe qué? Miren, en 10 años que podamos alcanzar un alma en 10 años. De acá a 10 años seríamos el doble, un alma en 10 años. Imagínense si pudiéramos ganar un alma para Cristo en un año o en un mes, lo que sería. Entonces Pablo lo principal es
ay de mí si no predico el Evangelio. Su recompensa está allí, su galardón está allí, en poder predicar el Evangelio. Y luego va a plantear algo que tiene que ver no con que, a ver, no quiero hablar de política, pero muchos de ustedes lo están pensando. O sea, Pablo no quiere ser Massa, no quiere ser Massa que de pronto estuvo con un partido, después está con el otro, después está con el otro, ¿cierto? Pero sí, Pablo acá lo que está hablando es de la flexibilidad que él tiene. Y se hace conforme a lo que tiene que ir y predicar el Evangelio con tal de ganar a uno. No dice que se mete en el mismo pecado de todos con tal de ganarlos, sino que él se va acomodando. La semana pasada, Marcos Arévalo había participado en una reunión Zoom en donde hay personas que están saliendo, recuperándose, algunos están todavía en adicciones, y él le tocaba hablar y predicar a ese grupo, y él decía, porque los locos, y después me decía perdón por lo que decía, pero es que entre nosotros, entre los que hemos salido de eso, nos decimos los locos. Pablo se hacía un loco, ¿eh? Con tal de ganar a alguno. Esa era la explicación. Y luego Pablo, de decir que él se hacía flexible, va a pasar a decir que va a tomar ejemplos que eran muy conocidos para los de Corinto, porque Corinto era la sede de los Juegos Ísmicos, que era la segunda categoría de juegos, como si dijéramos las Olimpiadas eran el Campeonato Mundial y la Copa Libertadores es una segunda opción. Bueno, entonces ellos estaban acostumbrados a ese tipo de juego. Por eso van a poner ejemplos como los atletas que corren y todos se esfuerzan para recibir una corona que es incorruptible, que a veces eran hojas de laureles, o a veces eran hojas de pino, y a veces eran hojas de perejil o ramitas de perejil, y el perejil apenas, digamos, ya se lo entregaban, ya se había marchitado el perejil. Tirado como el perejil se decía antes, ¿se acuerdan? Íbamos a la verdulería y nos daban un regalo ahí perejil, ahora te lo cobran, te lo pesan y todo eso. Pero antes, bueno, dice, y ellos corren por una corona incorruptible. Entonces acá está la contraposición. Nosotros corremos por una corona que es incorruptible. Dice, no es que doy golpes al aire, o sea, su vida tenía propósito. Lo que vos haces tiene que tener un propósito. Porque el boxeador que está permanentemente tirando y el otro le está esquivando los golpes, al final termina agotado, cansado, no pegó ningún golpe, no fue certero en nada, no provocó ni que el otro se moviera, pero él terminó cansado. Por eso dice, yo no pego golpes al aire, yo no corro como sin un sentido. Y la palabra allí está relacionada a lo que sería un estadio, digamos, en donde era como que la carrera era continua, era continua. Entonces yo corro para alcanzar la meta. Y la diferencia es que en una carrera deportiva hay un ganador, pero cuando estamos en la carrera del Evangelio, todos somos ganadores en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Y por eso él dice, no sea yo que habiendo sido heraldo, o sea, habiendo anunciado el Evangelio para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y acá se confunde a veces este versículo pensando que es un versículo que tiene con la salvación. Bueno, en primer lugar tiene que estar dentro del contexto, y el contexto es que Pablo no está hablando acerca de la salvación, de la vida eterna. Tampoco era el concepto de Pablo, ¿no? Él allí en Romanos nos habla, o sea, ¿quién nos podrá separar del amor en Cristo? Entonces, el concepto era de que quizás, habiendo sido él heraldo para otros, podía ser eliminado en el sentido de que no había cumplido ¿con qué? Con lo que hacía o dice acá, doblego mi cuerpo. O sea, sujeto mis pasiones.
¿Cómo podemos a veces ser tentados cuando terminamos de predicar y viene un hermano y dice, che, qué bien que estuviste, te pasaste, espectacular? Entonces nuestro ego se infla, nos enorgullecemos de lo que hemos dicho, de lo que nos dicen, pero Pablo dice, yo castigo, o sea, no es que se tomaba un látigo y se lastimaba, sino que él doblegaba, ponía su cuerpo, sus pasiones, sus deseos en servidumbre, con tal de ser puesto como un obrero digno, que ha corrido bien la batalla, que ha peleado la batalla, ha guardado la fe, ha llegado bien. Él habla de esta situación. Muchos atletas se preparan, y acá la idea era de que de pronto un atleta se preparaba no menos de 10 meses para la competencia. En la actualidad alguien se prepara 4 años para llegar a una Olimpiada, y de pronto, por algún problemita, pierde la posibilidad de participar de esa Olimpiada. A muchos atletas se le ha entregado una medalla dorada, y después se ha descubierto viendo su proceder que actuó antideportivamente y le es retirada la medalla. Hoy por hoy en el fútbol tenemos el VAR, y de pronto festejando el gol y una llamadita, miramos el VAR, no fue correcto. Entonces Pablo no está hablando de la pérdida de salvación, porque la afirma en todo su concepto y toda la palabra de Dios nos habla de la seguridad que podemos tener de una vida eterna en Cristo Jesús, porque la obra es de Él, y la obra es completa y es perfecta. Y si en esta mañana quizás no tenés la seguridad de que si tu vida hoy terminara, ¿dónde pasarías la eternidad? Es el momento para que reflexiones. Hay un solo camino, que es el Señor Jesucristo, y te acerques a Él pidiéndole perdón por tus pecados y reconociendo que Él solamente es el único mediador. Dice la palabra de Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. El Señor Jesucristo allí en el Evangelio de San Juan dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la salvación que recibimos, dice el apóstol Pablo, es también por medio de la fe. Es por la gracia de Dios, por medio de la fe, y no es por obras que nosotros pudiéramos hacer. Por eso si quizás crees que con tus obras vas a ganar la vida eterna, estás equivocado. La palabra de Dios dice que hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar que inclinemos nuestros rostros en esta mañana, que quizás pensemos como hijos de Dios en el ejemplo que el apóstol Pablo nos da y que dice, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí, qué terrible sería para mí no anunciar las buenas nuevas, qué terrible sería para mí siendo testigo de la obra que Cristo hizo en mí y me quedo callado la boca, no anuncio el Evangelio. Y si quizás nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, nunca te has presentado ante Él en oración diciéndole, Señor, perdóname por mis pecados, que en esta mañana sea. Vamos a orar y si esa es tu situación, te voy a guiar en una oración. Dios mío, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Quizás como el hijo pródigo un día se fue lejos de tus cosas, de la casa del Padre, y hoy necesita volver. Arrepentido y pidiéndote perdón. Y creyendo que solamente en Jesucristo hay salvación, hoy quiero recibirle como mi Salvador personal. Quiero a partir de este momento ser un hijo. Quiero a partir de este momento estar reconciliado para andar en tus caminos. Si alguien ha hecho esta oración, si ha repetido estas palabras, yo le voy a pedir que allí donde está pueda levantar su mano para decirme, yo hice esta oración. O quizás su vista mirándome por un segundo, mientras todos están con la cabeza inclinada. Dios te bendiga. Y decir,
Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Dios te bendiga. Nuestro Dios y Padre amado, gracias te damos por este tiempo en tu presencia que nos has permitido compartir. Y Señor, estudiando la palabra de la carta del apóstol Pablo, ver en este momento su ejemplo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Gracias, Padre Celestial. Pedimos tu bendición en lo que queda de esta jornada, en este día. Y te pedimos tu bendición por la actividad de la escuela dominical. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.